Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Soy Aitor Castell Sánchez, emitiendo desde este lugar que solo sabe el viento, Menorca, mi diminuto sin fin. Como poeta he publicado hasta la fecha 2 poemarios y recientemente ha visto la luz mi primera colección de aforismos y poemas breves titulada Aforescencias. Aquí tenéis el libro, editorial Huerga y Fierro, colección Graffiti. Quiero aprovechar esta generosa ventana que me ha sido cedida para hacer lo que tenía previsto hacer antes de que el mundo saltase por los aires. Esto es presentar en sociedad este goloso surtido de aforismos, reflexiones y micropoemas donde, como bien matiza mi prologuista y queridísimo amigo Enrique Iniesta, no encontraréis pocas palabras, sino las palabras justas. Recordaros que a través de mis redes sociales se están sorteando hoy 10 ejemplares del libro. Me podéis seguir en Twitter, Instagram y Facebook. En una era dominada por la fragmentación y la brevedad, pero también por la chispa y el ingenio, el aforismo se ha convertido en un vehículo más que oportuno. Recientemente fui entrevistado por SDiari y en esta entrevista definí el aforismo como una pepita de luz fósil, un relámpago capturado encendido. También utilicé un verso de Szymborska. Un aforismo es un paisaje en un grano de arena. Pero no vamos a abundar más en el qué es qué, porque nos va a consumir un precioso tiempo del que no disponemos. Si os parece, vamos a entrar en materia. Os voy a leer una parte del material incluido en el libro. Lo haré despacio, a fin de que os podáis tomar vuestro tiempo de digestión. Vamos a ello. Aforescencias. El diablo va de compras cuando el alma está en rebajas. No existe el pájaro, existe el vértigo. Todo es una contradicción y no lo es. Un tigre es un gato 6 veces muerto. Quise ser muchos otros antes de darme cuenta de que había alguien en mí que quería ser yo. Ser joven es empujar el viento. Es preferible quemarse jugando con fuego que ardiendo en deseos de hacerlo. La memoria es una ficción basada en hechos reales. Un perfeccionista es una persona muy mejorable. El elixir de la eterna juventud mana de los ojos del viejo amigo. Que el yo no te impida ser tú. ¿Cómo cupo todo el mar en una sílaba? Basta fijarse bien en cualquier cosa para darse cuenta de que nada es cualquier cosa. Mirar las estrellas es considerar otros puntos de vista. Nos inventamos urgencias para posponer lo que realmente no admite demora. Puedes evitar hacer daño a los demás, pero es inevitable que a veces los demás se hagan daño contigo. Cuando se está con el agua al cuello, es cuando hay que ir con el mentón más alto.
Como al insecto que de repente, bajo la suela del zapato, descubre que es crujiente, así sienta a veces la verdad. Y voy terminando. A veces es preciso llamar a ese amigo con el que hace tiempo que no hablas para saber qué te cuentas. Esa astucia tan femenina que consiste en permitir que te salgas siempre con la suya. Y termino con una pequeña broma a modo de aforismo. Después de darle muchas vueltas a la cabeza, consiguió al fin desenroscársela. Bueno, esto es todo. Feliz Sant Jordi a Radosa. Ha sido un placer. Besos a todas y a todos. Nos vemos pronto. Ánimo. Adiós.